Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Izuku odiaba su vida. Odiaba la escuela por lo distante que estaba su madre. Desde aquel día, un año después de que le dijeran que no tenía ningún don, todo ha ido cuesta abajo. Lo que más odiaba era a Akatsuki Bakugo, pero nada de esto le impediría ser un héroe. Porque, ¿qué más le queda? Quizás los implacables dioses se apiaden de él y le den algo. Capítulo 37. Investigación. Izuku regresó a los dormitorios con la mente en las nubes. No prestó atención a quienes lo miraban raro debido a su velo de vacío, que olvidó apagar. Entró en los dormitorios y todos guardaron silencio al ver una figura humanoide hecha de vacío. Izuku, por su parte, ni siquiera se dio cuenta, pues sus pensamientos seguían centrados en Mirio y en el origen de su don. Nezu prácticamente lo confirmó durante su conversación de hace poco. Lo sacó de sus pensamientos alguien que se interponía en su camino hacia su habitación. Vio que era Lida, en posición de combate. Izuku frunció el ceño ante el chico desagradable. ¿Quién eres y qué haces aquí?, preguntó Lida. ¿Qué?, preguntó Izuku con el ceño fruncido. Bajó la mirada y vio el vacío que lo cubría. Oh. Lo disipó. Lo había olvidado. Miró a su alrededor y vio a los compañeros de la sala común relajar sus posturas tensas al ver a un extraño entrar en los dormitorios. Saludó con la mano como disculpa por asustarlos y pasó junto a Lida. Detuvo a Izuku de nuevo. ¿Qué clase de broma pesada fue esa?, preguntó Lida con disgusto. Un simple error, murmuró Izuku distraídamente y pasó junto a él, pensando en Mirio. Sintió una conexión entre Mirio y All-Might a través de Shinigami Teye. Pero sus pensamientos volvieron a Lida al detenerlo de nuevo. No escuchó lo que dijo, pero se refería a su negligencia con el uso de su don. Frunció el ceño de nuevo y usó su don con acierto para silenciar a los demás y pasó junto a Lida, ignorando sus brazos que se agitaban. Izuku abrió su habitación, se sentó en su escritorio, donde estaba su portátil, y cogió un cuaderno vacío para empezar a investigar. Primero, fue a ver los festivales deportivos de Mirio de todos los años, para comprender a fondo su don. Ya tenía una idea general del don de Mirio y cómo lo desarrolló, pero ahora estaba analizando su historia y con quién se relacionaba. Tamaki es uno de sus amigos más antiguos, gracias a lo que Izuku descubrió durante el tiempo que pasaron juntos bajo la tutela de Fagun, y Nejire se unió a la UA. Todos se hicieron amigos cercanos debido a sus supuestos dones débiles en su primer año, pero después de 2 años más, se convirtieron en los 3 grandes. Las prácticas de Mirio comenzaron con Shinigami Teye en su primer año, y el héroe lo ha guiado desde entonces. Pero la pregunta es por qué Sir lo invitaría como pasante si su forma de actuar era meticulosa y con una larga planificación, mientras que Mirio era más testarudo. Si bien Mirio ha aprendido más de su forma de actuar, no es un investigador como él. Izuku dejó de escribir y se recostó en su silla con un suspiro. Se sobresaltó al sentir un beso en la mejilla, y se giró para ver a Toru y al resto de sus amigos en su habitación. Su capacidad de absorción de sonido se detuvo y los miró con sorpresa. Mina y Toru estaban en la cama de Izuku, con Toru sentado contra la cabecera, mientras Mina estaba boca abajo leyendo un manga. Denki y Anta habían traído sillones puff, y estaban leyendo cómics o tenían un manga en la mano. Miraron a su alrededor cuando el sonido volvió a funcionar. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Izuku, aún sorprendido de verlos donde creía estar solo.
Parecías un poco enojado ahí atrás y subimos a ver cómo estabas, pero estabas perdido en la salsa. Así que te dejamos tranquilo y nos quedamos aquí, dijo Anta primero. Sí, Mina trajo el manga, pero son todas comedias románticas de mala calidad, se quejó Denki. Si no te gusta devuélvelo. Denki apartó la mano de un manotazo y rodó para seguir leyendo. Todavía no he terminado! Exclamación de cierre. Entonces, ¿qué te tiene tan enojado? Tooru le preguntó a su novio Izuku, les sonrió a todos y desestimó sus preocupaciones. Solo estoy haciendo un perfil, como le gusta decir a Mina. Hay una conexión entre Mirio y Olmig, pero no la veo. Mina tarareó pensativa y miró por encima del hombro de Izuku el rostro de Mirio del festival deportivo de tercer año. Aparte de que se parece un poco a él, no tengo ni idea. Mina se encogió de hombros y agarró una de sus almohadas para seguir leyendo. ¿Por qué tienes tanta curiosidad, Izuku? ¿Zuku? Le preguntó Tooru, pero él estaba mirando la foto de Mirio. Oh, está otra vez en la salsa. Hay que darle otro beso para que salga, bromeó Anta con Tooru. Izuku se adelantó de nuevo y empezó a escribir en su portátil. Tooru se rió de su cara seria y lo dejó trabajar en lo que fuera que estuviera haciendo. Se sentó en su cama y le arrebató una de las almohadas a Mina. Se recostó en ella para continuar leyendo. Cuanto más miraba Izuku el rostro de Mirio, más percibía el parecido entre él y Olmig. El cabello rubio, la sonrisa radiante, el buen humor y su lema. Todo era como una versión más joven de Olmig. Izuku recordó cuando Sir y Olmig se separaron, y eso fue hace más de 5 años, cuando Olmig se tomó un descanso por primera vez en años, y su apariencia comenzó a disminuir. Sir quería una copia de Olmig, porque veía que el tiempo del símbolo de la paz estaba llegando a su fin. Izuku dejó de escribir y frunció el ceño. Sin darse cuenta, también dejó de murmurar, lo que hizo que su amigo lo mirara. ¿Cuál es el don de Olmig? Izuku ya sabía todo lo que quería saber sobre el hombre y se estaba dando cuenta de la similitud de poderes entre la evolución de Mirio y el don de Olmig. Volveré enseguida, les dijo Izuku y saltó del balcón para dirigirse a la biblioteca de la escuela. Oyó gritos de alarma de sus amigos, pero no les hizo caso. Llegó rápidamente a la biblioteca de la UA y empezó por ir a la terminal a buscar lo que buscaba. Escribió en la barra de búsqueda el año de graduación de Olmig, y rápidamente fue a buscar el anuario. Lo sacó. Estaba desgastado por los muchos estudiantes que hacían algo similar a lo que él hacía. Se sentó con el libro y lo abrió para encontrar la cara sonriente de Yaji Toshinori con el nombre de su héroe justo debajo. La mayoría de los estudiantes héroes tenían una página dedicada a ellos, con sus orígenes y que los inspiró a convertirse en héroes. Lo supo por un día que estaba aburrido mirando la biblioteca. Asustó a Denki al entrar desde el balcón, lo que le hizo aplastar la bolsa de papas fritas que estaba comiendo. ¿Y a dónde fuiste? Tooru tenía las manos en las caderas, y miraba fijamente a Izuku. Por su parte, Izuku se quedó paralizado y miró a su alrededor. Mina ocultaba una sonrisa burlona mientras Denki recogía papas fritas del suelo y las comía rápidamente. Anta les dedicó una sonrisa burlona, arqueando una ceja. ¿A la biblioteca? Vaya. No tenías por qué provocarme un infarto saltando del balcón. Tooru hizo un puchero con los brazos cruzados. Le dio la espalda. Lo siento. No volveré a hacerlo, dijo Izuku disculpándose. Tooru lo miró de reojo y asintió con satisfacción. Bien, no quiero volver a verte saltar de lugares altos. Se acercó a abrazarlo después de reprenderlo. ¡Ay, como un matrimonio de ancianos! ¡Qué adorable!
Susurró Mina con las manos juntas. Izuku se sonrojó al oír hablar de matrimonio con Toru, y el creciente rubor en su rostro le dio la sensación de que ella también estaba en la misma situación. Se separaron y volvieron a lo que hacían antes. Izuku frente a la computadora y Toru acurrucado bajo las sábanas. El absorbente se frotó la cara para recuperar el sentido del comentario de Mina. Primero, quería buscar la escuela de la que Yaji Toshinori se graduó antes de la UA. Tenía el distrito escolar y partió de ahí. Le llevó un par de horas encontrar dónde había ido Yaji Toshinori antes de la UA, ya que todas habían sido cerradas o renombradas por una u otra razón. Su forma de encontrarlo fue buscar en el anuario digital de cada escuela del año en que debería haberse graduado. Había muchas escuelas en el distrito, pero su dedicación dio frutos cuando encontró la foto de un joven escuálido con el mismo nombre. Los mismos ojos azules y cabello rubio dorado mostraban una sonrisa sencilla en las fotos del anuario. La escuela a la que asistía cerró por razones desconocidas. Izuku comenzó a buscar en internet cualquier información adicional que incluyera a Yaji Toshinori antes de que pudiera continuar. Oyó un golpeteo e Izuku levantó la vista para ver a Mina, Denki y Anta saludándolo desde la puerta. Parecía confundido y miró hacia donde Mina señalaba con una sonrisa radiante. Toru dormía bajo las sábanas y estaba oscuro por la ventana. Izuku guardó silencio y saludó a sus amigos. Cuando se fueron, Izuku miró a Toru, que babeaba sobre su almohada con una sonrisa. Le sonrió con cariño y luego volvió a su trabajo para descubrir la verdad sobre el donde All Might. El resto de la pandilla cerró la puerta silenciosamente y bajó de puntillas. Eran casi las 10 de la noche cuando decidieron dejar a Toru e Izuku. ¿Qué crees que impulsó a Izuku a investigar?, preguntó Denki cuando bajaron un piso. No estoy segura, pero parecía decidido. Eso es seguro, dijo Mina. ¿Viste lo que miraba?, preguntó Denki. Los tres se dirigían a la cocina a tomar un refrigerio nocturno antes de acostarse. All Might y ese tal Mirio, dijo Anta en voz baja. Estaba buscando el don de All Might. Lo oí débilmente antes de que saltara del balcón. Se quedaron en silencio un momento mientras comían algo antes de acostarse. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó Mina. Lo vigilaremos, asintió Anta. Toru se despertó en una cama familiar, con el pelo pegado por todas partes. Gimió suavemente antes de darse la vuelta para abrazar a Izuku, pero no encontró nada. Confundida, tanteó a su alrededor hasta que levantó la cabeza con un ojo entreabierto para mirar a su alrededor. Encontró a Izuku de inmediato justo donde lo había visto por última vez, en su escritorio. Tenía ojeras por la falta de sueño y escribía frenéticamente mientras miraba la pantalla de su computadora con frecuencia. Murmuraba en voz baja para no despertarla. «Zuku, ¿has estado ahí toda la noche?», murmuró mientras se frotaba los ojos para despejarse. Se sobresaltó de su trabajo y miró a Toru, quien lo observaba con desaprobación. Está bien. La energía vital me ayudó a mantenerme dormido. ¿Cómo dormiste?, preguntó con una sonrisa. Toru frunció los labios ante su comportamiento y su falta de sueño. Bien, pero podría haber sido mejor. Hizo un puchero y Izuku agachó la cabeza. Perdón, perdí la noción del tiempo, dijo disculpándose. En fin, no pasa nada. Es fin de semana. Intento tranquilizarla, aún así. No deberías dejar de dormir por completo, lo sé, lo sé. Solo que... hizo un gesto con la mano hacia los cuadernos abiertos, llenos de nuevas notas. ¿Al menos comiste? No obtuvo respuesta y su mirada fulminó con la mirada. Izuku. Casi gritó. Me olvidé.
Tooru se levantó de la cama, se arregló el pelo para que no le molestara y se alisó la ropa arrugada antes de agarrar a Izuku del brazo y arrastrarlo hacia la puerta. Después del desayuno, dormirás. Espera, Tooru. Al menos dame la oportunidad de guardar mis apuntes. Suplicó Izuku. Ella lo miró con los ojos entrecerrados y se cruzó de brazos. Él rápidamente agarró todo lo que había en su escritorio y lo metió en una caja de aspecto complejo que se abrió tras pulsar algunos botones. Empujó la pesada caja de vuelta a su armario y la cerró. Izuku se giró para ver a Tooru con una ceja levantada ante sus acciones y él desestimó sus preocupaciones. Luego lo arrastraron escaleras abajo a la cocina, donde algunos de sus compañeros ya estaban sentados comiendo. Tooru sentó a Izuku y empezó a coger los ingredientes para preparar el desayuno. Cuando Izuku intentó levantarse para ayudar, lo fulminaron con la mirada hasta que volvió a sentarse. Se sentó hoscamente mientras Tooru le preparaba el desayuno. Su mente vagó hacia lo que había descubierto la noche anterior. Yaji Toshinori o bien había desarrollado su don tarde como Izuku, o bien había obtenido su don igual que Mirio. Era un periódico que fue subido, e Izuku descubrió que era anterior a la época de Yaji en la UA. El periódico tenía mucho menos un pequeño artículo sobre un joven que luchó contra unos matones con una pipa y luego fue arrestado por justiciero. Más tarde fue liberado cuando se supo que no tenía don y que no había infringido ninguna ley. El nombre era Yaji Toshinori. Había descubierto que entre su tercer año de secundaria y el primer año de la UA, obtuvo su don. Igual que Izuku, pero no estaba tan seguro de que hubiera desarrollado su don tarde como él. Dejó ese asunto de lado en su investigación cuando no pudo encontrar más información sobre Yaji Toshinori y el siguiente tema de interés fue la señora Maverick. Era una heroína de nivel medio antes de que Yaji se graduara de la UA. Cuando la buscó, tenía un don de vuelo básico al principio, pero al final de su carrera, era más fuerte y rápida de lo que se decía. Murió a manos de un villano desconocido poco después de que Yaji se graduara de la UA, donde desapareció y debutó en los Estados Unidos unos años después. El poder de la señora Maverick aumenta drásticamente en algún momento de su carrera como heroína. Era demasiado similar a los otros dos para ser una coincidencia, especialmente cuando todos estaban conectados. La información se volvió más difícil de encontrar a medida que se remontaba al momento en que Maverick obtuvo su poder. Así que, en su lugar, buscó héroes que murieron con el parámetro añadiendo de que su don evolucionó antes de morir. Lo sacó de sus pensamientos cuando Tooru le puso un plato de huevos y salchichas con tostadas delante. Ella sonrió orgullosa por su trabajo, e Izuku le dedicó una sonrisa agradecida antes de comer su comida bien hecha. Se sentó a su lado y comió su plato con él. Comieron en relativo silencio y disfrutaron de tenerse cerca el uno al otro. Cuando terminó su comida, dejó escapar un largo bostezo que Tooru había captado. Rápidamente lavó los platos y lo llevó a su habitación para que se acostara unas horas. Intentó protestar que no estaba tan cansado, pero una vez que se acostó, se quedó dormido. Tooru se sentó a su lado en la cama, le echó el pelo desordenado hacia atrás y él se escabulló. Ella rió y se puso cómoda antes de agarrar el libro que había dejado caer la noche anterior para continuar su lectura junto a un Izuku que roncaba suavemente. Capítulo 38. Teorías. Tras la siesta obligatoria de Tooru, Izuku se despertó tarde en la noche y encontró la habitación vacía. Miró aturdido a su alrededor y vio que su habitación estaba más o menos ordenada, y que parte de su ropa estaba perfectamente doblada, tirada por todas partes. Se sonrojó al pensar en Tooru recorriendo su habitación y limpiando.
Salió de la cama a trompicones, y cogió una botella de agua que estaba en su mesita de noche, y que no estaba allí cuando se durmió. Estaba aún más agradecido por su querida novia. Se estiró y sacó las notas en las que estaba trabajando para continuar su investigación sobre la señora Maverick y cuando evolucionó su don, al igual que Mirio. Su teoría es que, de alguna manera, Mirio recibió un don y su única pista a partir de ahí fue All Might. Se volvió casi imposible, ya que la generación anterior a la señora Maverick era más flexible con los registros, pero pudo encontrar un héroe que coincidía con lo que buscaba. Un héroe normal con un don bastante simple que evolucionó y le otorgó mayor velocidad y fuerza. Y luego murió misteriosamente a manos de un villano desconocido, lo cual, para ser justos, era más común de lo que pensaba. El héroe solo era conocido como En. Desde entonces, perdió cualquier rastro de personas que evolucionaban sus dones y luego morían, hasta un villano desconocido. Izuku se recostó en su silla y se frotó el pelo desordenado con un suspiro. Revisó sus notas y las leyó para ver si podía sacar algo en claro. El don de Mirio evolucionó después de que All Might llegara a dar clases en la UA con el pretexto de jubilarse. Yagi no tenía ningún don, y entre su último año de secundaria y la UA, adquirió uno. Izuku se detuvo y pensó detenidamente en su última declaración. All Might, Yagi Toshinori, le había dicho que dejara de ser un héroe porque supuestamente no tenía don, y ahora estaba recibiendo uno tras saber exactamente por lo que había pasado Izuku. Apretó los dientes y se obligó a seguir su camino. Podría volver a la hipocresía de All Might más tarde. La señora Maverick había evolucionado su don, y antes de ella, la historia de En era la misma antes de que ambos murieran a manos de un villano desconocido. La correlación entre todos ellos era la fuerza y velocidad mejoradas, algo que no debería haber existido desde un principio. Yagi lo hizo pasar por su don, pero nació sin él. Luego, Mirio recibió esta fuerza y velocidad mejoradas de All Might tras su llegada a la UA. Y supuso que Sidney Teye lo preparó para convertirse en la reencarnación del símbolo de la paz, debido a sus inquietantes similitudes. Izuku se detuvo a pensar en lo que había aprendido y en qué podía hacer con esa información. De momento, nada, pero ahora sabía que el otro don de Mirio se transmitía como un corredor de relevos, y que podía transmitirlo a otra persona. Cuanto más lo pensaba, más creíble le parecía la existencia del coco del Kirk, desde el principio de los Quirks. Si había alguien que podía dar y recibir Quirks, ¿por qué no podía haber un Kirk que se hubiera transmitido quién sabe cuánto tiempo? Incluso podría haber una conexión entre el coco y el Kirk. Quizás incluso podría haber otros Quirks con la misma capacidad de transmitirse o transferirse. Su teléfono sonó y lo dejó ensimismado. Al mirar el identificador de llamadas, aparecía Fagun. Contestó sin pensarlo. Midoriya. ¿Cómo has estado? Me han dicho que has estado cuidando al pequeño. La enérgica voz de Fagun llegó por el altavoz. Estoy bien, sí. Visité a Eri el día anterior y pensaba volver pronto. ¿Qué me pediste? ¿Qué? ¿Un mentor no puede supervisar a su alumno? No, es broma. Llamo para informarle que tanto los estudios de Suneater como los suyos se pospondrán debido a la intensidad de la incursión de Shia Saikai. Y no solo los suyos, sino los de casi todos, para ser justos, como me dijeron. No esperábamos que la incursión fuera tan grave, ni el posible desenlace que podría haber tenido si algo se hubiera salido un poco de control, explicó Fagun. Izuku frunció el ceño. ¿Por qué lo pospondrían? El trabajo de héroe es impredecible, y es nuestro trabajo controlarlo para asegurarnos de que la gente esté a salvo.
Claro, supongo que la incursión fue demasiado para los de primer año, pero eso no significa que debamos tomarnos un descanso. Fagun suspiró. Estoy de acuerdo, pero ya no está en mis manos. Ya veo, gracias por invitarme durante el corto tiempo que trabajamos juntos. Lo disfruté. Se le oía sonreír al hablar. Por supuesto. Me encantaría tenerte de vuelta cuando quieras. Se despidieron y colgaron. Izuku se recostó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Disfruto menos trabajando con Fagun y Tamaki. El héroe era lo que los héroes deberían ser, no lo que cada vez más héroes se están convirtiendo. Izuku ve demasiados héroes que buscan fama y gloria en el negocio de los héroes en lugar de trabajar para ayudar a la gente como corresponde. Ese pensamiento le recordó a Stein y cuáles eran sus ideales antes de que se lo llevaran. Izuku se sacudió la cabeza para alejarse de los pensamientos que lo ensombrecían y se levantó a comer algo. Al bajar, se encontró con algunos de la clase en la sala común jugando videojuegos o relajándose en los sofás. Vio a Toru y Mina charlando animadamente con Uraraka y Hirou mientras los chicos de su pandilla jugaban en una consola conectada al televisor. Toru lo vio y lo saludó con una sonrisa. Mina lo vio y se burló de Toru mientras la chica invisible apartaba la cara de Mina como represalia. Izuku le devolvió la sonrisa y lo saludó. Mientras se dirigía a la cocina preparó una comida sencilla con unos sándwiches y se sentó a observar desde la cocina cómo los chicos organizaban un torneo dentro del juego. Al terminar, se sentó con ellos en los sofás y siguió observando. Denki intentó convencerlo para que jugara, pero él se negó. Siguió animándolo hasta que se rindió bajo la presión de sus compañeros y lo intentó, solo para perder al instante. Anta le lanzó a Denki una mirada asesina al ser él quien derrotó a Izuku sin darle ninguna oportunidad. El resto de la noche continuó así hasta que llegó la hora de dormir antes de la clase del día siguiente. La clase había vuelto al gimnasio de cemento para entrenar más supermovimientos. Izuku estaba sentado, experimentando con la combinación de energías y viendo los resultados. Ya tenía sus 3 supermovimientos principales, y añadir más a su arsenal sería lo mejor. Tenía una idea para una nueva energía que podría obtener, pero se estaba conteniendo para no correr directamente hacia la persona en cuestión. Por ahora, fusionó algunas energías para ver los resultados y la mayoría no le satisfacían. Térmica, eléctrica, cinética, luz, sonido, nuclear, resistencia, escudo, rebobinado y bomba eran sus opciones actuales, pero más siempre era bueno. Izuku se levantó para buscar a la persona en cuestión, pero Yagi se acercó a él con una sonrisa. Joven Midoriya, ¿cómo va tu entrenamiento? Preguntó Yagi. El anterior héroe número 1 albergaba la esperanza de ver la conexión entre ambos, pero las siguientes palabras de Izuku frustraron esa esperanza brutalmente. Está bien, Yagi, dijo Izuku con frialdad. ¿Está todo bien, muchacho? Preguntó Yagi confundido. Izuku se volvió hacia el hombre demacrado y lo observó un momento. ¿Por qué me contaste lo que hiciste en la azotea ese día? Preguntó con indiferencia. Yagi suspiró y se frotó el cuello mientras miraba hacia otro lado. Dije lo que me pareció mejor. ¿Te dijo lo mismo la señora Maverick? Preguntó Izuku con la cabeza ladeada. Sus ojos se clavaron en Yagi mientras se congelaba en su movimiento. Izuku se puso las manos a la espalda y continuó observando a Yagi con mucha atención para comprobar si su investigación era correcta. Yagi sintió frío al procesar las palabras y luego miró fijamente al joven que lo observaba con expresión vacía tras su máscara. ¿Qué quieres decir con eso? Izuku giró la cabeza para seguir observando a Yagi mientras este comenzaba a pasearse alrededor del héroe retirado. ¿Te dijo la señora
Maverick, que fueras realista en tus sueños de convertirte en un héroe? ¿O te animo más a un adolescente sin peculiaridades que desea un respiro de la vida que lo sigue agobiando? Yaji seguía observando al adolescente con un nudo en el estómago que se agrandaba con cada palabra. Lo que más le daba escalofríos a Yaji Toshinori era la postura y la forma de caminar de Izuku. Demasiado parecido al villano al que había derrotado 2 veces. ¿De qué hablas? Yaji fingió estar confundido. Izuku notó que el sudor empezaba a gotear en la frente de Yaji y continuó. Me gusta investigar todo lo que me llama la atención. Ha sido mi afición desde niño. Me dejaron solo tras ser declarado inútil. Observaba a la gente y documentaba muchas cosas. Desde su comportamiento hasta sus estilos de lucha y peculiaridades. Su mirada se clavó en Yaji al oír la última palabra con intensidad. Me encantan las peculiaridades. Son fascinantes y me fascinó algo que no tuve durante la mayor parte de mi vida. Me gusta analizarlas y encontrar cada detalle posible. Puedo decir que si nunca hubiera tenido una trayectoria en el mundo de los héroes, probablemente sería analista de peculiaridades. ¿Por qué no lo hiciste entonces? Yaji intentó desesperadamente cambiar la conversación. Izuku ignoró su pregunta y continuó dando vueltas alrededor del héroe retirado como un perro que rodea a un roedor herido. Así que cuando veo una habilidad interesante, me concentro en ella, la descompongo y veo cómo podría funcionar y cómo podría usarse. Cuando vi la habilidad de Mirio Togata, vaya que me fascinó. Volverse intangible con el pequeño efecto secundario de no poder ver, respirar ni oír mientras estaba sumergido, fue increíble y tenía muchísimas aplicaciones si se usaba bien. Pero cuando vi a Mirio en persona por primera vez y luché contra él, algo simplemente no encajaba. Su peculiaridad evolucionó. Izuku tarareó. Cuando te digo que investigue los dons, significa que los investigo todos. Por ejemplo, mi don es una evolución extrema de mis padres con una mutación añadida. Inko podía atraer objetos hacia ella y Sashi, mi padre, podía escupir fuego. Ya ves cómo esos dos podrían crear algo como mi don. Pero Mirio. Izuku negó con la cabeza. Cuando las peculiaridades evolucionan, son lineales. Eso significa que se volverán más poderosas en la misma dirección en la que ya se encuentra su peculiaridad. Por ejemplo, Kirishima tuvo una pequeña evolución recientemente. Su piel se endureció aún más a costa de su resistencia. Si Toru evolucionara, podría extender su peculiaridad a otros. Pero ganar una fuerza y velocidad increíbles hasta volverse intangible, eso no cuadra. Igual que un adolescente sin peculiaridad podría adquirir una peculiaridad en tercer año de secundaria. Claro, eso es más posible, mírame a mí después de todo. Pero una persona con una peculiaridad de vuelo ganando fuerza y velocidad, o alguien con una peculiaridad de cortina de humo haciendo lo mismo. Izuku se detuvo y miró a Yaji, quien estaba pálido como un fantasma con una expresión extremadamente seria. ¿Por qué tomarse tantas molestias?, preguntó Yaji con firmeza. Izuku no respondió de inmediato. ¿En serio? Se encogió de hombros. Curiosidad, sobre todo. Pero también me gusta saber quién está cerca y cuáles son sus habilidades. ¿Qué harás con esta información? Por el momento, nada. Pero me gusta tener planes para todo, ya sabes, por si acaso. Al fin y al cabo, tengo que ser realista, ¿no? Izuku se dio la vuelta para irse tras obtener lo que quería del hombre. ¿Esto es todo lo de aquel día?, preguntó Yaji a su espalda. La mayoría de ellos, sí. Yaji hizo una pausa y luego dijo. Lo siento, Izuku lo interrumpió, girándose con una mirada fría. ¿Ah, sí? ¿Lo sientes? Es porque soy una amenaza para ti y tu aprendiz,
en lugar de un niño sin peculiaridad en el tejado? El veneno que emanaba de sus palabras hizo que Olmide se estremeciera y Izuku se dio la vuelta y dejó a Yagi allí solo, con un torbellino de emociones recorriéndolo. Hizo todo lo posible por calmarse mientras se alejaba del símbolo de la paz. Despotricar así le resultó catártico, sobre todo porque parecía el monólogo de un villano antes de una batalla épica. Se pregunta si la pelea entre Olmide y All For One tuvo un monólogo como ese. Repaso las expresiones del rostro de Yagi y sus señales eléctricas mientras le hablaba, y todo lo que obtuvo de la interacción apuntaba a que Izuku tenía razón en todo. Recordó cómo la débil energía eléctrica en la mente de Yagi aumentaba cada vez que Izuku señalaba sus hallazgos para cuando encontró a quien buscaba, se había calmado lo suficiente como para no gritarle a nadie innecesariamente. Izuku desconfiaba de intentar tomar esta energía, ya que podía causar daños catastróficos si no se daba cuenta de las consecuencias de usarla como lo hacía con la térmica o la cinética. Si absorbía energía cinética o térmica, se repondría o no habría daño en tomarla. Pero algunas energías podían dañar algo a largo plazo si se usaban mal o simplemente se usaban. Pero cuanto más lo pensaba, más confianza tenía en usar la energía, ya que probablemente no era el primero en usarla con regularidad y todo parecía estar bien. Ah, Midoriya, ¿está todo bien? ¿Llevas un rato observándome?, preguntó Uraraka con nerviosismo y Izuku salió de su ensimismamiento. Lo siento, Uraraka. Estaba perdido en mis pensamientos, pero te estaba buscando. Se desabrochó la máscara inferior y la dejó colgando hasta su pecho. ¿Sí? ¿Qué necesitabas? Uraraka parecía más relajado y se acercó a él con una sonrisa. ¿Podrías usar tu don conmigo?, preguntó Izuku, extendiendo la mano como si fuera a estrecharla. Ella ladeó la cabeza, pero se encogió de hombros y tomó su mano, y luego su cuerpo brilló por un instante. Se aferró a él por si acaso. ¿Por qué querías que hiciera eso? Lo miro, flotando sobre su cabeza. Cuando obtengo una nueva energía, necesito verla o sentirla. Siempre he creído que tu don anula la energía gravitacional del objeto sobre el que la usas, pero siempre me preocupo usarla y las consecuencias de tomarla. Pero ahora, cuanto más lo pienso, debería estar bien. Izuku siguió divagando y agudizó su sexto sentido, buscando la diferencia entre él y el entorno. Abrió los ojos de golpe y encontró lo que buscaba. Una energía primordial que arraigaba todo y a todos en la tierra excepto a el Uraraka. Abrió mucho los ojos al empezar a flotar igual que Izuku, pero no usó su don consigo misma. Pronto, rocas y polvo del suelo también empezaron a flotar cerca de ella y del área que rodeaba al sonriente chico de pelo verde. Liberó su don, pero todo siguió flotando lejos del suelo en un radio a su alrededor. Mierda. Susurró, asombrada por la imitación de los efectos de su don. Izuku siguió sonriendo y poco a poco dejó de absorber la nueva energía que se asentaba en su interior. Tarareo de satisfacción por el éxito del experimento mientras volvían a tierra firme. Gracias, Uraraka. Si alguna vez necesitas mi ayuda, con gusto la ayudaré, dijo con seriedad, mirándola fijamente a los ojos. Uraraka asintió con aprensión y apartó la mirada mientras jugueteaba con las manos. Volvió a mirar y preguntó: ¿ayudaste a los demás con sus peculiaridades? Mina, Toru, Kyouka, Kaminari y Zero. ¿Puedes hacer lo mismo conmigo? Izuku sonrió ampliamente y asintió con alegría. Claro. Con gusto, pero eso no cuenta como el favor que me hiciste. Uraraka le devolvió la sonrisa aliviada y asintió. Gracias, Midoriya. Muéstrame tu peculiaridad en algunos objetos y en ti mismo.
Ella asintió con determinación y se acercó a los grandes bloques de concreto que había estado usando hacía un momento. Golpeó algunos de ellos y algunas piedras más pequeñas en el suelo. Izuku se acercó y observó todo con su sexto sentido. Frunció el ceño y luego miró a Uraraka. Sus ojos se fruncieron aún más al ver la energía gravitacional en su cuerpo. Deja todo y úsalo en un solo objeto, ordenó Izuku. Observó cómo el cuerpo de Uraraka disipaba la energía gravitacional y los bloques la recuperaban del área circundante. Ella se acercó y golpeó un bloque, e Izuku observó fascinado cómo, por un breve instante, la energía del bloque se transfería a Uraraka. Le pidió que lo hiciera de nuevo y la energía se acumuló en su interior. Luego le pidió que lo usara en sí misma y, curiosamente, ocurrió lo mismo, pero la energía dentro de su cuerpo se alteró. Sabía de la debilidad de Uraraka al usar su don en sí misma, lo que le causaba náuseas intensas, y el uso prolongado en otras cosas le causaba lo mismo. Izuku le hizo un gesto para que se acercara y le preguntó: ¿qué se siente al tocar algo para usar tu don? ¿Como una sensación de tirón? Izuku tenía la mano ahuecada alrededor de la barbilla, pero sus ojos brillaban ante su teoría. Uraraka pareció algo sorprendida y asintió vigorosamente. ¿Sí? Estaba emocionada, pues se dio cuenta de que su compañero había descubierto algo en tan poco tiempo. Eres igual que yo. Ella parecía confundida y él explicó. Cuando usas tu don en algo, la energía gravitacional es absorbida por tu cuerpo. Cuando yo uso mi don, hago lo mismo y la libero cuando quiero. Pero tú contienes la energía gravitacional del objeto que tocas, lo que lo hace flotar. La razón por la que sientes náuseas cuando lo usas contigo mismo es que la energía se mueve dentro de tu cuerpo en un bucle. La quitaste, pero sigue dentro de ti, de ahí las náuseas. Explicó con entusiasmo. Uraraka parecía estar teniendo la revelación de su vida. Entonces, si yo, se acercó a los bloques, golpeó varios y sostuvo el último en sus manos. Frunció el ceño en concentración. Empujar en su lugar. Su dedo presionó con fuerza el concreto. De repente, el concreto brilló de nuevo, pero de un morado oscuro en lugar del rosa habitual. El bloque de concreto se estrelló con una fuerza increíble, haciendo que el suelo se convirtiera en una telaraña bajo él mientras seguía presionándose con la fuerza de varios bloques de concreto en uno solo. Gritó de sorpresa y saltó hacia atrás. Izuku observó con entusiasmo su exitosa teoría y la densa energía contenida dentro del bloque de concreto, que pertenecía a los otros bloques que seguían flotando. Miró a Uraraka y la vio observándolo con total euforía por haber descubierto un aspecto completamente nuevo de su don. Le devolvió una amplia sonrisa y se despidió con la mano para experimentar con la nueva energía que lo rodeaba. Ten cuidado, si lo usas con una persona, además, vigila tus límites, esto podría agotarte más rápido de lo que sueles usar tu don. Dicho esto, se fue.